Hola, buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Valentina Muñoz, estudiante de Ciencias Políticas, y hoy les voy a hablar sobre el recorrido por la historia reciente de Colombia desde los, desde los inicios del siglo XXI. Vamos a ver cómo nuestro país ha experimentado cambios significativos con sus estructuras políticas, sociales y económicas. Bueno, primero que todo vamos a iniciar con la transformación que ha tenido nuestro país. El primero fue el movimiento Séptima Papeleta, que fue en 1990, que fue un movimiento estudiantil que impulsó la Séptima Papeleta, una iniciativa la cual buscaba convocar a una asamblea para reformar la Constitución de 1886. Esta movilización ciudadana fue fundamental para la creación de la Constitución de 1991, que fue la Constitución que renovaron y sentó las bases de un nuevo orden político y social en Colombia. Como segundo cambio, en nuestro país tenemos el Plan Colombia, que fue en 1999. A finales de la década del 1990, el gobierno colombiano forma una alianza con Estados Unidos eh, para, para combatir el narcotráfico, para acabarlo y para fortalecer las instituciones de seguridad. Aunque logró ciertos avances en la modernización de las Fuerzas Armadas, también generó controversias por el aumento de los cultivos ilícitos, cultivos como la coca, y las violaciones a los derechos humanos. Esto tenemos también que debemos saber que con la llegada del nuevo milenio, Colombia enfrentó desafíos y adoptó políticas que moldearon su panorama su panorama actual. Vamos a ver los eventos más significativos de este periodo acá en Colombia. El periodo de las reelecciones entre el 2002 al 2018. En 2002 fue donde Álvaro Uribe fue elegido como presidente. Marcó un inicio de un periodo de reelecciones que se extendió hasta el 2018. Durante todos estos años fue donde se implementaron políticas enfocadas en la seguridad y el fortalecimiento del Estado. Tenemos también la seguridad democrática. La política de seguridad democrática promovida por el presidente Uribe buscó recuperar el control del territorio y debilitar a los grupos armados ilegales. Para fortalecer el país se hizo esto. Aunque se lograron avances también en la reducción de violencia en Colombia, también surgieron denuncias por violaciones a los derechos humanos y los llamados falsos positivos, que se inventaban las autoridades para poder dar resultados. Ahora vamos a ver testimonios de víctimas, los testimonios de las víctimas, que fue los testimonios de las víctimas, ¿qué quiere decir? Que fueron los que pasaron por esta etapa donde fueron desalojados de sus casas por los grupos armados, y también podemos hablar sobre las guerras que habían entre los grupos y dejaron muchas personas en la calle y fuera de sus pueblos, de sus ciudades, y también se les vulneraron derechos. Seguimos con el proceso de paz, que fue en 2016, que como todos sabemos, Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo de paz, poniendo fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Y de este acuerdo se incluyó la desmovilización de combatientes y su reincorporación a la vida civil. Pero también sabemos que funcionó un tiempo, pero volvió otra vez la guerra. Seguimos con los movimientos políticos alternativos,
El siglo XXI ha sido testigo del surgimiento de movimientos políticos alternativos que buscan representar sectores históricamente marginados. Estas fuerzas han promovido agendas centradas en la equidad, la justicia social y la participación ciudadana. Seguimos con efectos de la migración en Colombia. Aquí podemos ver la migración masiva de venezolanos, de cómo Venezuela ha tenido un impacto significativo en Colombia. Ha representado desafíos en términos de servicios y empleo. También ha contribuido positivamente a la producción laboral en corto plazo. Colombia los acogió a los venezolanos y podemos ver el gran aumento de empleo. Ahora vamos al 2019, que fue la pandemia de COVID. La pandemia afectó profundamente la economía en Colombia y la sociedad colombiana. En 2020 se contrajo un 6,8% y el desempleo alcanzó niveles históricos, donde las personas, sus cuentas tuvieron que ser congeladas porque no habían recursos para pagar sus créditos, y fue una época muy dura donde se repartían remesas para la gente más vulnerable, porque de verdad que el trabajo no se podía salir porque hubieron muchos muertos, y esta pandemia fue histórica. El gobierno implementó medidas para mitigar esos efectos, pero los desafíos persistieron. Ahora vamos a ver que en 2022 fue un giro a la izquierda. En 2022 sabemos que Gustavo Petro fue elegido como presidente, marcando un giro histórico hacia la izquierda en Colombia. Su gobierno ha promovido reformas en áreas como el trabajo, la salud y la educación, buscando una mayor equidad. Petro logró lo que muchos presidentes no habían logrado, que fue colocar la gratuidad de las universidades para las personas de bajos recursos que lo necesitamos. Como podemos ver, que eso nos ha servido mucho para podernos cada día poder volvernos profesionales. Gracias a esto también están ahora con la reforma de la salud, que todavía no ha sido aceptada porque como sabemos, hay personas que no les importa lo de las demás personas, sino que solamente piensan en su bienestar propio. Y vamos con los eventos. Vamos a ver que los eventos del siglo XXI han dejado una huella muy profunda en Colombia y en nuestras comunidades locales. Como en Pitalito, Huila, hemos vivido de cerca los efectos de esas transformaciones. La implementación de políticas de seguridad, los acuerdos de paz y las reformas sociales que han influido en la economía local, la cohesión social y la participación política, es esencial al reconocer cómo estos cambios han moldeado nuestra realidad y cómo podemos contribuir a un futuro más justo y equitativo. Esta fue mi exposición, donde podemos ver los avances que ha tenido Colombia. No son muchos porque seguimos igual con los grupos armados, seguimos ahí cada día en la lucha, buscando tener una Colombia más agradable. Y ya, muchísimas gracias por su atención, por haberme escuchado. Que tengan un feliz día.